¿Cómo han Estamos pasado los pendientes. años? La mesa. 15 años, más de 700 mesas, miles de temas analizados con usted, con las voces mejor enteradas. Roy Campos, René Casados, Pepe Fonseca, Joaquín López Dóriga. La mejor mesa política es con nosotros. 15 años y vamos por más, porque siempre hay mucho que comentar en Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Así es, 15 años de mesa que se cumplieron el día 15 de febrero con el programa 727. Hoy va la mesa 728, así, abriendo la conversación aquí en Radio Fórmula. Querido Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, y gracias por los 15 años. No, gracias a ustedes. René, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Gracias también por estos 15 años. Pepe. Enhorabuena. Felicidades. No, hombre. Gracias a ustedes, don Pepe, querido. Joaquín, buenas tardes y reitero, gracias por la generosidad de este espacio que nos has dado y por la generosidad de... No, yo no. generosidad del Gracias a espacio los de- señores Azcárraga. Los señores Azcarra que nos han dado este espacio. Fíjate que el 15 de febrero, Oye, todos tienen su vino menos yo. Yo tenía aquí un café. Bueno. Brindemos con Bueno, ron, don Pepe, venga pólvora la provocación. y agua de mar, Joaquín. no es una provocación, nada más estoy citando a un americano que se llama Robert Greene, quien dijo que en la vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Y el gobierno del presidente López Obrador, en este momento, en lo energético y en el sector salud, está enfrentando las consecuencias de las decisiones que tomaron al principio del sexenio. Muchas de esas decisiones tomadas desde una perspectiva ideológica, sin considerar ninguna otra opción más que demolerlas porque traían su propia versión. Y ahorita, en el sector energético, estamos viendo las consecuencias de esas decisiones tomadas a principio del sexenio, consecuencias que no va a sufrir el gobierno, las vamos a sufrir todos. Querido Roy. Yo agregaría primero, hay que aceptar, en este caso estamos dando opinión, porque expertos no somos en los temas, ¿no? O sea, una vez dicho esto, pues, porque los expertos espero que en la Cámara de Diputados sean escuchados, pero una vez dicho lo cual, yo agregaría, Pepe, a que la crisis de vacunación, que llamas crisis de salud, pero la crisis de vacunación que vivimos, más la electricidad, le agregaría la económica. O sea, porque de repente se nos olvida que además hay una crisis económica que se agrava por este asunto de no poder salir a trabajar por la vacuna o por la enfermedad y por el apagón. Entonces, el presidente, a pesar de las crisis, de estas tres crisis, no abandona su narrativa de David y Goliat, ¿no? Del débil luchando contra el poderoso, ¿no? Donde el poder es malo y es villano, y en este caso ha colocado ahí a farmacéuticas, al gobierno, a los gaseros de Houston, a los medios de comunicación, y es normal, es su estilo, así que no nos espantemos de esto. La crisis de vacunación esta semana fue atendida, pero no ha acabado. O sea, no ha acabado mientras el ciudadano no tenga más certeza de cuándo le va a tocar, no, y de dónde están las vacunas, no va a acabar. Y la crisis energética, me voy a atrever a decir que no importa las decisiones que haya tomado López Obrador al principio. Esta crisis energética le hubiera tocado a cualquiera que hubiera ganado. O sea, era impredecible lo que pasó, por eso pasó en Texas lo que pasó. Era impredecible. Esta crisis Sí. le hubiera tocado a cualquiera. Ahora, perdóname, Roy, te voy a dar este dato de que está recuperando Mario de Constanzo del reporte de Petróleos Mexicanos. La producción de gas natural de Pemex disminuyó respecto a 2018 de 4.8 millones de pies cúbicos diarios a 4.7 millones de pies cúbicos diarios. Estamos hablando de 1 millón de pies cúbicos diarios a pesar de todo el dineral que le han metido. No, Pemex es un desastre. Eso que ni que Pemex es un desastre. René.
Sí, Roy, lo que mencionas, que así es el presidente. El asunto es que eso funciona para una narrativa, funciona para una invención. Se dice por ahí que en la ficción nada hay más poderoso que un relato, que un mito, pero en asuntos de Estado no. Y cuando la exageración en la propaganda ante las crisis que se presentan, las crisis que se generan, es ese clásico esquema que tú mencionas y que también hemos dicho en otras ocasiones, donde la gestión de crisis, en lugar de asumir la responsabilidad, informar como primer premisa esencial de mantener en comunicación constante al ciudadano, es suplida por toda una narrativa que lo que hace es tratar de eludir responsabilidad cuando se puede, de tratar de victimizarse y de tratar de poner el planteamiento de la problemática en el plano de villanos, victimarios, víctimas, sí, y eso es contraproducente para la eficiencia de los gobiernos. Decíamos lo que han mencionado, que los líderes, presidentes, los presidentes no heredan problemas, Joaquín. Pero mira, sí, los presidentes son electos para gobernar, Joaquín, sí, con el propósito de corregir. Permíteme un momento, sí, René, y no echarle la culpa a sus predecesores. Y volvemos a lo mismo, la eficiencia. Ese es el problema de este gobierno. Si ustedes recuerdan, en una de las primeras mesas, cuando ya había ganado el presidente López Obrador la elección de 2018, en una de estas mesas yo cité como ejemplo que era lo que me atemorizaba, que lo mismo que hicieron con proporcionar las placas para los vehículos nuevos, que se tardaron 4 años de ineficiencia para poder restablecer el sistema que ellos habían hecho pedazos cuando llegó el licenciado López Obrador a la Ciudad de México. Tenía que eso fuera a pasar en el gobierno federal, y esos son los efectos que estamos viendo, que se están tomando las decisiones ideológicas. En el caso de, ahorita que habla del sector salud, Roy dice la vacunación es crucial para la elección, pero también no olvidemos que ya viene la crisis de abasto de medicamentos que ya estamos padeciendo. Ahorita se está padeciendo y todavía falta. La UNOPS, los señores de la ONU, que son la burocracia de la ONU, son burócratas y ellos se cubren las espaldas y están haciendo todo by the book, todas las licitaciones con mucho cuidado, y hasta marzo o hasta finales de marzo o principios de abril van a decir quiénes ganaron las licitaciones para tener los medicamentos, los insumos y equipos médicos para el sector salud de este año, que no están en los anaqueles como en los supermercados, que hay que fabricar todo. Entonces, quiere decir que vamos a empezar a tener las medicinas del 2021 en agosto de 2021. A ver, Roy. Primero, Pepe, te voy a dar la razón, ¿eh? Hay que recordar, antes incluso de la llegada de la pandemia, que está a unos días, a 10 días de cumplir el año del anuncio del primer caso, antes de cumplir, ya vivíamos una crisis de salud, ya había desabasto. Hay que recordar los padres de niños con cáncer, el fracaso en el arranque del INSABI, es decir, ya había una crisis de salud y no se ha corregido. Y el pleito con las farmacéuticas prácticamente fue de inicio en eso. Y de la vacunación, quiero decir algo bien rotundo. Es el mayor programa social en la historia de México. O sea, es el mayor programa, es la distribución a todos los que se pueda, por todos lados, y además es un programa social que el ciudadano va y busca, lo pide, lo exige. Entonces, es el mayor programa social y justo cayó en un año electoral. Entonces, coincido contigo, Pepe, es la parte de vacunación, no podemos negar la importancia coyuntural que se está dando y en términos electorales incluso. A ver, tú hablas de importancia, Roy, perdón, yo hablo de aprovechamiento coyuntural, ¿sí? Sí, digo, para ser claro. Sí. ¿Por qué?
porque estamos viendo que muchos candidatos se están aprovechando de la campaña de vacunación. Sí, coincido. Sí, estuvo diseñada para eso. Es que lo mencionamos de origen, que había serias sospechas de ello y había también demostrado en los hechos cómo estaban maximizando y expoliando esto, como lo mencionas. La Cuarta T y el propio presidente saben que por la política de salud, la política pública y por este plan de vacunación pasa las elecciones de junio y el destino mismo de el proyecto de la Cuarta T, dependiendo si hay éxito, será el nirvana para la Cuarta T. Si hubiese fracaso, estarían ante un Waterloo. De eso están muy conscientes. Yo podría afirmar que en estas condiciones, Joaquín, no hay mejor política económica que una buena política de vacunación. Con ello, sigo en mi punto, la suerte está echada, pero no solamente para la fortuna de un proyecto y de un gobierno o de un presidente, sino de una economía, de una sociedad y, obvio, por ende, de su gobierno. De acuerdo. Don Pepe. Sí, mira, Joaquín, de acuerdo, si siguen las limitaciones, no estoy pensando en un fracaso, pero si siguen las limitaciones y las fallas como se están percibiendo, la gente se va a impacientar y sobre todo la escasez de vacunas, que no sean suficientes. Si no tienen esto, Joaquín, no van a bastar las narrativas oficiales ni las historias que se digan en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional. No van a ser suficientes. Y las consecuencias electorales ya las vio el presidente. Por eso está apresurándose para mover a su partido. Que su partido, Morena, Joaquín, es el verdadero elefante que no ha podido mover. Es un partido que sigue siendo rijoso, pelea hasta con su propia sombra y no se ajusta a ninguna disciplina. Ese elefante indisciplinado lo tiene que arrastrar él lo tiene que empujar y jalar para llegar a la elección, con éxito en sus candidatos y con la mayoría que quiere para hacer un éxito su cuarta transformación. Roy. La palabra de López Obrador es muy importante. O sea, la voz de un presidente normalmente es importante, pero la de López Obrador es mucho más importante porque López Obrador es el partido. O sea, Morena no hay un... O sea, los otros, cuando gobernaba el PRI o el PAN, la presidencia, había una estructura partidista e historia partidista. Morena no tiene una historia partidista y el partido es López Obrador. Entonces, la palabra de López Obrador es importante electoralmente. Y el hecho de que López Obrador ahí en la línea entre pedir y no pedir el voto esté jugando siempre al decir los conservadores quieren regresar, no hay que permitir el avance de la 4T, al guardar en esa línea, de alguna manera es el reconocimiento de Morena que tengan esa calidad. Bien, permítanme un momento, tengo que hacer un corte y regresamos con las conclusiones. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Quédate aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Origas. Regresamos con la mesa política. ¿Cómo sabemos que en México algún año va a volver a temblar o van a caer huracanes y hemos educado a la población en términos de protección civil? Así tenemos que estar seguros que en próximos años van a caer nevadas como las de este año y que probablemente tengamos otra pandemia en algunos años. Espero que sean muchos años los que llegue. Pero como sea, son los políticos los que tienen que preparar al país y al mundo para la llegada de esas nuevas y no tener estas crisis. Así que deben de cambiar su enfoque cortoplacista. Deberíamos tener políticos que no piensen cortoplacistas. Pensar en lo electoral hoy, perdón la expresión, es muy miserable, ¿no? Entonces, como contrario a lo que alguien, o a lo recomendable, tenemos hoy muy pocas ideas y mucha ideología, que eso no es lo recomendable. Así es de fuerte y así es de exacto. Gracias, querido Roy. René, por favor, rápidamente.
sin duda alguna, lo que la coyuntura y los momentos demandan es más gobierno y menos propaganda. En torno a esta crisis del abasto, hay una gran lección de la cual aprendemos todos, no solamente el gobierno, y en el contexto de lo que es la propuesta preferente de la reforma eléctrica, aquí es que pudieran ser muy contraproducentes lo que los expertos avisoran que pudiera producirse en cuanto al monopolio por parte de la Comisión Federal de Electricidad que busca esta iniciativa, en cuanto al el probable posible encarecimiento de la energía, Joaquín, los litigios y controversias que esto provocaría tanto nacionales como internacionales, la revisión de estos contratos, la controversia en el TEMEC, el factor Biden Bien. y su política de energías limpias y el golpe a la confianza de los inversionistas. El peor de los mundos posibles y del escenario sería, Joaquín, Roy, don Pepe, es que tuviéramos, y ojalá no sea así, energías caras, escasas y racionadas como ya la estamos teniendo ante esta crisis y sucias. Joaquín, Bien. una vez más, Gracias. muchísimas gracias hoy, mañana y siempre por estos 3 lustros, 15 años hombre. de la mesa política. Enhorabuena. No, hombre, los que faltan. Y los que faltan. Gracias, querido René. Don Pepe, por Gracias, favor. Joaquín. Mira, Joaquín, yo quiero cerrar y resumir todo esto en 2 frases. La primera es una de Ezra Pound que decía: gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución mantiene a la población en vilo. Y la otra es de un señor que se llamaba Henry Adams, descendiente de los fundadores de Estados Unidos. Y es a propósito de estos 15 años. Dice: un amigo en la vida es mucho, 2 son demasiado, pero 3, Joaquín, para mí es un lujo. Gracias, Joaquín. Salud por eso. Olé, salud. Y para mí también, para todos. Gracias, Gracias. gracias, don Pepe. Gracias, René. Querido Roy, Gracias, muchas gracias. Joaquín. Buenas tardes.